que los centinelas en la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquel que por siempre permanece, exaltado y santificado sea su nombre. Y está escrito: cantad gozosamente tu justo delante del Señor. Le corresponde al justo alabarle. Por la boca del justo serás aclamado. Por las palabras del justo serás bendecido. Por la lengua del piadoso serás exaltado. Y en medio de los santos serás santificado. Que tu nombre sea por siempre alabado, Rey nuestro. A ti ofreceremos nuestras bendiciones y nuestras acciones de gracia, desde ahora y para siempre. Bendito eres tú, Señor, Rey, exaltado a través de las alabanzas, Dios de los agradecimientos, hacedor de proezas, quien escoge cantos de alabanza, Rey Dios mío, dador de vida al mundo. Bendito sea, Señor, por siempre. Como hemos leído, Señor, en ti esperaremos. En ti, Señor, cantaremos gozosamente. En tu nombre aclamaremos con corazones agradecidos, sabiendo, mi Rey, que tú, Señor, estás atento al clamor de tu pueblo, estás atento al cántico de tu pueblo, estás atento, Señor, cuando tu pueblo se reúne en Shabbat para aclamar las grandezas de tu nombre, de tu reino, de tu santidad, mi Señor. Por tanto, estamos sumamente agradecidos por tanto cuidado, por tanto amor, por tanto favor, por tu misericordia, porque en ti esperamos todos los días. Y en tu palabra está, Señor, nuestra instrucción. En tu palabra, mi Rey amado, tú nos das la guía para continuar la vida según tus estatutos, Señor. Enséñanos y abre nuestros ojos, Padre, porque estamos agradecidos y dispuestos para poner por obra tu voluntad, mi Señor. Por tanto, mi Rey, en este día Kadosh que tú, Señor, has bendecido y lo has separado y lo has declarado como bueno, Israel en la dispersión, declara, Señor, y proclama, mi Rey, que solo tú eres Elohim. Y que, mi Rey amado, en este Shabbat nos reunimos, Padre, con el solo propósito de darte deleite, Señor amado, de alabarte, de honrarte, Señor, de exaltarte, de agradecerte, de bendecirte, de loarte y de aclamar, Señor, todas las cosas buenas que tú haces a favor de tu pueblo. Mi Rey, gracias. Si solamente pudiésemos decir una sola palabra, sería gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias por lo poco, gracias por lo mucho. Gracias por los procesos, gracias por las jornadas. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hogares. Gracias por nuestros matrimonios, mi Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias, mi Rey, porque nos has atraído con cuerdas de amor y nos has atraído a mejor convenio. Gracias, Padre. Y por eso, Señor, aclamamos, Señor, en este Shabbat tu grandeza y en tu nombre cantaremos con alegría y con gozo. Señor, que tu espíritu de santidad se pase en medio nuestro y que haga la obra para la cual tú le envías, Padre. Que la palabra cale hondo en nuestros corazones y nos impulse a cambiar, nos impulse a ser transformados. Señor, que no salgamos igual. Señor, que nuestra mente pueda entender el anhelo que tú quieres para que tu pueblo se eleve, se acerque a ti, mi Señor, que sea transformado.
Padre, que podamos ser de influencia para aquellos que quieran unirse, aquellos que tú vas a traer a esta casa, aquellos, Señor, que necesitan un impacto tuyo, que el mundo, aunque esté como esté, Señor, tú eres el creador del universo y por tanto, Señor, en ti esperamos la redención final, sabiendo que, Padre, si no la vemos hoy, seremos levantados, Padre, pero que sea en nuestros días, que los cielos se abran y que veamos nuestro Mesías descender y que la justicia reine desde Sion y que tu Torá divina sea la constitución legal de toda la tierra. Padre, anhelamos esos días. Por tanto, ayúdanos a ascender, que mientras nos acerquemos a Shavuot, Padre, no nos rindamos, que tú nos fortalezcas, mi Padre, que lo que no entendamos podamos verlo y que podamos ver aún más allá, Señor, en la altura de tu monte, en la altura donde tú habitas, Señor. Allí queremos entrar. Por tanto, ayúdanos a santificarnos día tras día, Padre, desechando y desarraigando todo aquello que nos pesa, Padre, para poder acercarnos a ti con manos santas y con corazones limpios, con espíritus agradecidos, Señor, y sabiendo que tú nunca nos abandonas, Padre. No estamos solos, mi Rey, no estamos solos. Tú no nos dejas huérfanos y nos has traído a este lugar de todos los rincones, Padre, de todos nuestros países, y nos separaste como pueblo santo. Gracias, gracias, Adonai, por darnos identidad, por darnos propósito, por darnos función, pero sobre todas las cosas, por darnos redención cuando no lo merecíamos, Padre. Gracias, porque aun cuando estábamos lejos, tú nos acercaste a través de nuestro Mesías. Por tanto, gracias por Mesías. Gracias por el Mesías, mi Rey. Que mientras otros, Señor amado, no lo puedan entender, que podamos nosotros reflejar al Mesías todos los días, Señor, que tú nos permitas vivir y atraerlos a tu redil, mi Dios. Atraerlos con cuerdas de amor, con buen testimonio, Padre, a tu nombre. Porque solamente a ti te daremos la gloria. Ver a tu pueblo reunido, Señor. Ver, Señor, a Judá, Padre, nuestros hermanos juntamente con nosotros, cantando alabanzas, cantando salmos. Cuando tu casa sea restaurada, cuando subamos de fiesta en fiesta, de Shabbat en Shabbat, como un solo pueblo. Que podamos ver esos días, mi Rey. Mientras tanto, ayúdanos a ensayar y ayúdanos, Señor, a ser uno solo, aquí y ahora. Gracias, que todo lo que hagamos, que cada danza, cada cántico, Señor, cada instrumento que sea tocado sea para añadir más honor a tu nombre. Aleluya. Y que aquellos que estén juntamente con nosotros puedan sentir tu presencia por los méritos de aquel que anhelamos ver. Yeshua, nuestro Mesías. Maranata, ven pronto, Señor. Si nos tornamos hacia el este, vamos a comenzar en esta tarde recitando el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchut Bo, Leolam
Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar, de temer y de escuchar la voz de Jehová tu Elohim, el cual te enseña el camino de la justicia y la verdad, para que andes en santidad. Adonai nuestro Elohim nos ha encomendado una misión y nos ha escogido de todas las naciones y los pueblos para mostrarnos su voluntad. Por eso, Israel, abre tus oídos, abre tu espíritu y tu corazón a la palabra de Elohim y ponla por obra. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres tú, Elohim, el grande, el poderoso y el excelso, el admirable, el único Elohim de todos. Tú eres nuestro Elohim, el Elohim de los escuadrones de Israel. A ti te honramos en esta tarde y venimos, Señor, con corazones humildes, corazones sencillos, deseando escuchar tu Torah, tu palabra, deseando tener comunión con los santos, con los que tú has escogido y comunión contigo, Padre. Enséñanos en esta tarde, Señor, a honrarte en todas las cosas, a vivir en santidad, a separarnos para ti. Oye, Israel, escucha la voz de Jehová tu Elohim, porque te llama a vivir en santidad. Elohim eterno, guíanos, enséñanos el camino y ábrenos la puerta para que podamos entrar en esa santidad que tú estás esperando de nosotros. Oramos por Jerusalén, oramos por sus puertas, sus murallas y sus habitantes, aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y que guardan tus mandamientos. No queremos cambiar tus planes, solo queremos que tengas misericordia y que los guardes y los cuides de todo mal. Bendito eres tú, Elohim, que nos santificaste, nos llamaste a esta convocatoria en este día. Te honramos con todo nuestro corazón y anhelamos que pronto envíes a Yeshua para reinar en medio de nosotros. Nuestra oración delante de ti por los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Bienvenidos a casa de Israel Yará. Espero que se vengan a gozar y adorar al Padre junto con nosotros y que canten y que se expresen su adoración por medio de la música, de la danza. Somos libres para hacerlo, así que regocíjense en esta tarde, amén. Vamos con gozo.
Nagila benisteka, beniten lokabo. Nagila benisteka, beniten lokabo. Bendicen el nombre del Eterno, el nombre de nuestro Padre Celestial. Eso es, con las palmitas dice: grande y fiel es nuestro Dios, nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar, nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinarás. Maravilloso es nuestro Dios, Claro que sí. nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinarás.
¿Cuántos se alegran y se gozan en el Dios de Israel? Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Servimos a un Dios que vive para siempre. Eso. Vamos cantando. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. 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 Este es el día del gozo. Aleluya. Diciendo Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Vamos, me gozaré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Vamos bien duro. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Me gozaré. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Oh, aleluya! Gozarse y alegrarse en el Dios de Israel es aprender a regocijarse aún en medio de la prueba. Gozarse y alegrarse en el Dios de Israel es reconocer dónde está cimentado el trono del Elohim de Israel. Es reconocer que si estás buscando justicia,
Él es el juez justo de toda la tierra. Gozarse y alegrarse en el Dios de Israel es reconocer que Él es un Dios soberano, supremo, único, excelso, magnífico, altísimo y sobre todas las cosas es un Elohim santo. Es un Dios perfecto en todas sus cosas. Es aquel que pensó en ti y pensó en mí desde el principio de la creación. Es aquel que aun cuando el hombre falló, aun cuando Adán falló, Él hizo provisión para que hoy, años después, todavía tú y yo podamos volver y regresar a Él, regresar a casa. Te exaltamos, mi Rey, te exaltamos, mi buen Señor. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él, como Él. En los cielos está su trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena tu trono de mi adoración y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de mi adoración y al subir llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? ¡Oh, aleluya!
templo con tu nombre. Llenas tu templo con el simple pronunciar de tu nombre. Oh Adonai, 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 Adonai. Nos postramos ante ti. Nos postramos ante tu grandeza, ante tu santidad. You are God all by yourself. What you say, yes, we will do. There is no other God like you. Can you say it with me? You are God all by yourself. What you say, yes, we will do. There is no other God like you. Adonai, Adonai, we worship you. Adonai, Adonai.
There is no other God like you, Adonai. All the power is in your hand, El Shaddai, O Elohim. There is no other God like you, Adonai. ¿Cuántos se unen conmigo a decirlo? Adonai, Adonai, we worship you, Adonai, Cierra tus ojos y levanta una expresión de adoración con tus labios, con tus manos. Que tu corazón, que tu voz, que tu expresión levanten a Él una canción, un olor fragante. Porque tú mereces todo honor, tú mereces toda gloria, tú mereces nuestra alabanza. No hay ninguno como tú, Elohim. No hay nadie que haga las maravillas que tú haces. Aleluya. Oh, mi jamonja, Baelim Adonai. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rendimos delante de ti, Elohim eterno y magnífico y excelso. Nos rendimos, todo merecedor de toda gloria y todo honor. A ti te damos el honor, Padre, porque eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Elohim. Te bendecimos, te exaltamos. Oh, nos humillamos delante de ti, aleluya, Padre, gracias, gracias. Oh, gracias.
que dio a su único hijo para que hoy pudieras volver a sus caminos. Bendito eterno, gracias. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, gracias. Oh, nos humillamos ante ti. Nos rendimos ante ti, eterno merecedor de toda honra. Oh, nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante ti, mi Rey. Oh, te damos nuestra vida, derramamos nuestras almas ante tu presencia. Esperando, la recibiste. Celebra, celebra, celebra la victoria en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Celebra que recibes la carta que estás esperando. Celebra que el Padre abrió camino donde no había ninguno. Celebra que te recibiste el trabajo por el cual has estado orando. Habla las cosas que no son como si ya son hechas. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu reino, bendita sea tu santa Torá y bendito sea Yeshua el Mesías, quien nos trajo de vuelta a casa. Gracias te damos, mi Rey, por sus méritos y solo en su nombre. El pueblo tuyo dice amén. Amén, aleluya. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Las palabras jamás nos alcanzarían. Porque Él es bueno y para siempre es tu misericordia. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alégrate, oh Israel, regocíjate, oh hija de Sión. Alégrate y regocíjate porque su misericordia todavía está sobre ti y sobre mí. Porque su mano de bondad todavía no se ha cortado. Porque Él sigue haciendo milagros, obras y prodigios a través de Yeshua el Mesías. Si tan solo pudiésemos creer. Si tan solo pudiéramos creer. Porque así como la semilla de mostaza, así de chiquitita, cuando crece, cubre millares y millares de montañas. Así es como es el reino del Padre. Y Él no nos pide que creamos por toda esa montaña. Nos pide que creamos así como un granito de mostaza. Exáltale, bendícele, porque Él ha sido bueno, Él es fiel y misericordioso.
Y si no fuera por su misericordia, ni tú ni yo estaríamos aquí de pie. Si con este mismo regocijo y alegría, si usted trajo una ofrenda o usted trajo lo que representa la labor de sus manos y usted reconoce que es el Padre quien bendice la obra de sus manos, le invitamos a que en esta hora usted pueda traerlas y oraremos por ellas. Shabbat Shalom. Ay, qué bueno que es el Eterno, ¿verdad? Él es un Dios justo y bueno y misericordioso. Le voy a pedir que me acompañe y vamos a orar. Y seguramente que esté como yo, tenemos tantas cosas para darle gracias al Señor. Tantas gracias te tengo que dar, Padre, porque me has bendecido en gran manera. Mucho más allá de lo que alguna vez pensé. Mucho más. El Señor es bueno, es misericordioso y algún día les contaré mi testimonio. Pero les digo que Él es bueno y que Él es un Dios que complace hasta los sentimientos más profundos de tu corazón cuando usted es fiel. Y no sé cuál será la situación que usted esté pasando, económica, física, cualquiera sea. Él es un Dios que tiene provisión para todo. Él es un Dios justo. Y tenga fe, como dijo la pastora, si fuese como un grano de mostaza. Una vez la pastora me mostró una foto de la mostaza. Yo no la conocía. Y es una florcita amarilla que cubre todo el monte. Empieza con una semillita y esa florcita se expande. Y me impactó tanto porque ese es lo que Él quiso decirnos. No tienes que creer que el monte se va a mover, sino que tienes que creer tan poquito como esa. Y el monte se moverá. El Señor es bueno. Por eso damos gracias. Y vamos a orar para que todos aquellos que dieron con ese corazón alegre y con todo lo que ustedes pusieron acá, que es parte de su vida, el Padre les remunere, como dice la palabra, el 100 por 1. Porque Él es fiel y verdadero y así lo hará. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Bendito es tu nombre y bendito es tu reino. Gracias te damos, Eterno, porque podemos venir delante de ti, Señor, con parte de nuestra vida para esparcir las buenas nuevas, Señor. Aunque el mundo tenga malas noticias, Señor, tú dijiste que llevaríamos las buenas nuevas de tu reino. Y como hemos creído, Señor, en eso, aquí venimos, Señor, a dar aporte de nosotros, de nuestra vida, para expandir esas buenas nuevas. Gracias, Eterno, porque has hecho provisión de todo, de lo que necesitábamos y más. Y aún así nos trajiste hasta esta casa hoy día y nos has dado el honor de levantar gloria y honra a tu nombre. Por eso te agradecemos, Señor.
Te pido, Eterno, que si hay alguno con alguna necesidad, Señor, tú que conoces cada uno de sus corazones, mentes, que los pesas, Señor, súplele conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros, Señor, a nunca olvidarnos de la viuda, del huérfano, del necesitado, Señor. Ayúdanos a hacer justicia y rectitud, así, Señor, traemos honra a tu nombre. Gracias, Eterno, por todo. Te pedimos que bendigas y multipliques todo esto, Señor, y nos des la inteligencia y la sabiduría para administrar todo lo que pongas en nuestras manos, Señor. Gracias te damos por todo en los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Miren, esa es la foto, esa es una de ellas. Todo lo amarillo, esa es la semilla de mostaza. Y tengo otras donde las montañas que ven atrás, que están, ¿verdad? Ahí tenía nieve, creo. Hay otras que no se ve nada, se ve todo amarillo, amarillo. Así que cuando usted lea, creo que es Mateo capítulo 13 o Marcos capítulo 13, parábola que Yeshua le está hablando a los discípulos acerca del reino de su Padre y lo compara con una semilla de mostaza, ya usted sabe lo que Yeshua les estaba diciendo a los discípulos. Si usted coge el reino del Señor y empieza con una semillita, va a llegar a un punto que va a crecer y va a crecer y va a crecer tanto que va a cubrir multitudes. Multitudes, jamás olvidaré. De hecho, la semilla de mostaza crece sobre 6 pies. Imagínense si es grande. Así que si la encuentro ahorita, pues se la enseño. Mientras tanto, le pido a los niños y jóvenes que vayan pasando por acá. Nuestro hermano Alex, nuestro maestro de jóvenes, que está haciendo un trabajo excelente. ¿Cuántos creen que Alexander está haciendo un trabajo excelente? Alexander está estudiando para no solamente conocer más de la palabra, sino también conocer el idioma hebreo. Está estudiando, se está preparando y yo sé en mi corazón los planes que el Padre tiene con él. Tal vez él ni se lo imagina todavía, pero estás en un entrenamiento y te estás capacitando. We're proud of you, Alex. We're very proud. Thank you, thank you. Bueno, les voy a pedir que por favor se pongan de pie para bendecir a estos jóvenes, esta próxima generación, que dependen de nosotros, dependen de nuestra dirección en su palabra, ¿ok? But before, they're gonna do the Shema. The count of 3, 1, 2, 3. Amén. Extienda su mano para bendecir a estos jóvenes. Padre eterno, que estás en los cielos más excelsos, mi Rey, te damos gracias por el privilegio de estar en este espacio sagrado, este privilegio, mi Rey, que tú nos has dado esta invitación, mi Rey. Padre eterno, te pido que tú guardes a estos niños, mi Rey, que los libres de todo mal, mi Rey. Que tú, Padre, les proveas la información necesaria, el pan de cada día, Padre, para que ellos puedan vivir, sostenerse, Padre, y puedan ser luz en el mundo, mi Rey. Padre, que ellos puedan alumbrar este mundo que tiene oscuridad, mi Rey. Que ellos puedan traer tu testimonio, mi Rey, que puedan traer tu reino. Que tú los libres de todo mal, que preparas a sus padres con tu sabiduría, Padre, con tu palabra, para que ellos puedan ser instruidos correctamente. Por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Eso. Amén. Y ahí hay otra foto, si a Sash la pone más grande. No es que yo sea tan alta, ¿verdad? Pero la mostaza era más alta que yo. ¿Ven eso? Eso amarillo, eso es mostaza. Aleluya. Gracias le doy al Señor que me dio la oportunidad de ir a la tierra de mi rey en el 2019, antes de que todo esto pasara. No sé cuándo pueda regresar, pero mi anhelo es que pueda regresar, porque marcó mi vida de una manera especial. Mi vida es antes y después de ir a haber visitado la tierra del rey. ¿La tierra es buena? Muy buena. Uno tenía esa imagen de lo que ve en las películas, de algo de seco, árido. Tal vez en una de las temporadas del año es así, pero cuando yo fui en el mes de marzo, en plena primavera.
Y Rico Cortés, que ha ido tantas veces, nos comentaba que nunca había visto tanta belleza como esa vez que fuimos. Tanto en vegetación, la nieve, la agricultura, las flores. Era una cosa que él dice, todos estos años que llevo viniendo, nunca había visto la tierra como la vio en ese momento. Yo lo tomé, me hice yo la que el mundo no existía y dije, ese es un regalo del Eterno para mí, porque la forma como Él me llevó allá fue milagrosa también. Yo no estaba en planes de ir, ni mi esposo tampoco. El que estaba en planes era otra persona, alguien le regaló a mi esposo la oportunidad de ir, y justo como una semana, 2 semanas antes de que ya la gira ya se fueran, pasó algo que canceló el esposo de una pareja, pero ya habían pagado, entonces no se le podía devolver el dinero. Y me acuerdo que Yolanda me llama y me dice, mira, esta persona necesita que alguien ocupe el espacio de su esposo y está dispuesto a que se pague en plazos mensuales, no importa lo que sea, porque si no, no se le puede devolver el dinero. Y a mí me cayó un frío y yo le digo, pero Yolanda, ¿cómo yo voy a ir si mi esposo es el que se va? Y para ese tiempo Benjamín todavía no tenía... Era chiquito, fue en el 2019, él tenía como un añito y medio. Digo, ¿con quién voy a dejar a Benjamín? ¿Dónde voy a dejar a Bela? ¿Qué yo voy a hacer? Y recuerdo que me ha entrado un nerviosismo y una temblequera, que yo empiezo, pues parecía una hojita así, tiembla que tiembla. Y llamo a Karina, me llamó Jolie y me dijo tal cosa. ¿Y qué tú esperas? Móntate en ese avión. ¿Pero qué voy a hacer? Que te montes en el avión. Pero, Cari, ¿quién me cuida al nene? Olvídate que entre tu mamá y yo, lo que sea, se quedan conmigo. Llama a mami. Para ese tiempo mi mamá vivía en Puerto Rico, pero pensaba viajar para esa fecha, para acá. Y me dice, ¿qué tú me dices que tú te montas en ese avión y tú olvídate del resto que nosotros nos encargamos? Y yo, con toda la temblequea que tenía, llamo a Yoli y le digo, dale, Yoli, me monto. Y de ahí en adelante les digo que mientras se acercaba el día, era como que mi corazón se quería salir. Y cuando llegué, que no había ni tan siquiera aterrizado el avión, lloré como niña. No le puedo explicar. Lloré mucho. Y era como si yo hubiese estado allí antes. Le decía, wow, llegué a tu tierra. Nunca pensé que iba a llegar. Así que le doy gracias al Señor, porque dentro de ese viaje también me dio la oportunidad de cantar en los lugares que uno siempre sueña. ¿Quién no sueña en cantar en el mar de Galilea? Y allí me dio la oportunidad de cantar. Y yo siempre decía, cuando yo llegue a cantar seguramente no canto nada, empiezo a llorar y llorar. Y el Señor me ha dado una fortaleza que yo lloré después que canté. Pude cantar también en Palacio del César, ¿fue, Gabriel? La primera vez. Es un teatro que existe todavía en las ruinas y aunque no tiene todas las paredes, la acústica que eso forma pareciera que hay bocinas por todos lados. Y me acuerdo que Rico me dijo, vete allí en el medio allá abajo. Y ellos estaban arriba y desde allí tú vas a cantar el Shema. Y yo, ¿qué? Que te vayas. Y en ese viaje fueron muchas experiencias personales, detalles de parte del Padre. Y fue justamente en marzo del 2019, un año antes de que comenzara toda esta situación de la pandemia y todo lo demás. No sé cuándo pueda volver, con honestidad no lo sé. Cómo están las cosas, no sé. Pero le agradezco al Padre porque si aún esa fuese la única vez que tengo la oportunidad de ir hasta que mi Rey regrese y nos regrese a la tierra, fue suficiente como para marcarme y yo saber que Él es real. Que la palabra es cierta, que se puede validar, que la arqueología la confirma, que la historia lo confirma, que si todavía tienes duda que existe un rey soberano que envió a su hijo Yeshua el Mesías, pudimos ir a donde echaron suertes para el castigo que le iban a dar a él. Pudimos ir a los lugares donde él caminó, donde hizo milagros y prodigios. La Biblia, la palabra recobró vida ante mis ojos. Y ahora entiendo por qué dice que es una tierra que fluye leche y miel.
Así es que si todavía hay alguien que tiene dudas, anímate. El rey viene. Y viene por una novia, no por varias. Viene por una. Así es que hagamos lo que tenemos que hacer. No sé por qué les conté eso, pero el Señor sabrá quién tenía que escucharlo. Aquí tenemos la visita de nuestra hermana Wanda Santiago, es invitada de nuestra hermana Maggie. Bienvenida, Wanda, un aplauso. Tengo aquí, creo que es Eneida Martínez Reyes y su esposo Félix. Y supongo que está Isaac. Están allá con los niños. Bienvenidos nuevamente. Vienen desde Texas. Están de visitas. Bien. Bienvenidos. Un aplauso. Y ya ellos no son visitas, pero hace tiempo que no venían. A ver, el nombre, espérate. Ayúdame, por favor. Imar y Yeshabelanuska. No estoy hablando en lengua, es un nombre. Yeshabelanuska. Mira que yo creía que era un relajo que me estaban haciendo a mí cuando Janina me decía el nombre. Yo decía, Janina, no me relajes, dime cuál es el nombre. Ese es su nombre. Y yo, repítemelo otra vez porque es que yo no quiero meter la pata cuando yo diga su nombre. Y como quiera, mira, no me lo acuerdo. Jetsa, ¿ok? Así que bienvenido. Aquí hay un piloto en medio de nosotros. Imar. ¿Usted cree que chiste? ¿Verdad que sí? Ya está estudiando. Ustedes no han visto en Facebook. Es un piloto. El Señor le está dando el deseo de su corazón. Y sé que muchas puertas el Señor le va a abrir. Así que los mantengamos en oración. Ellos vienen de Puerto Rico y han venido antes. Si es que el Señor sabe el qué tiempo y sus planes y cuándo. Pero bienvenido nuevamente a Casa de Israel Yara. Un aplauso. Bueno, le damos las gracias nuevamente a aquellos que nos ven a través de Teshuva TV, de Facebook, de YouTube, cualquiera que sea los medios. Gracias por sintonizar un servicio más de esta congregación que estamos ubicados en el centro de la Florida Central, en Davenport, Florida. Esperamos que sea de bendición tanto para los que nos ven a través de los medios como para ustedes que nos visitan. Y siempre les decimos lo que no sea de bendición, lo que usted entienda que está mal, gloria a Dios, le deja saber que somos seres humanos. Ore por eso y ayúdanos para poder seguir creciendo, porque en esta jornada vamos todos creciendo. Nora, me alegro verte otra vez. Así es que los miércoles seguimos orando. Este miércoles que pasó pudimos orar gracias a que mi hermana Magda me ayudó con mis hijos. Pudimos orar, mi esposo y yo, hacer el servicio juntos. ¿Cuántos se pudieron conectar este miércoles de los que están aquí? Un aplauso, ¿verdad que sí? El tiempo hermoso de oración. Definitivamente que cuando dos nos unimos y nos ponemos en acuerdo hay una gran diferencia. Y este miércoles pudimos hacerlo y fue de bendición. Así es que todos los miércoles vamos a orar, sea mi esposo, sea yo, sea Silvia o los dos, de 7:30 a 8:30 a través de Facebook Live. Vamos rumbo a Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Recuerde que ese fin de semana tenemos servicio sábado a las 3:30, como siempre. Este año no vamos a hacer la vigilia como en años anteriores, pero sí vamos a tener la fiesta de Shavuot el domingo a las 3:30 de la tarde. Y así terminamos la fiesta aquí. Según vamos acercándonos, le vamos a dar detalles cómo celebramos Casa de Israel Yara esta fiesta. Siempre es una fiesta donde la comida sobra y abunda. Una cosa impresionante. Es hermoso lo que siempre hacemos y esperamos que este año podamos hacerlo de la misma manera. Así es que haga sus planes. Cae domingo, es un Shabbat. Para los que trabajan, vaya preparándose. Sé que hay otras personas que han hecho un conteo diferente y ya sabemos que eso pasa todos los años. Pero eso no es lo importante. No se desenfoque, vamos a enfocarnos en que es un mandamiento, es una cita divina y aquí vamos a estar delante del rey, como si lo hubiesen llamado a frente a un juez. Así es que gócese y alégrese porque lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo, sé que es mucho más de lo que tal vez hoy tú y yo podemos entender, pero Él está escuchando el clamor oculto, el clamor que cada uno de ustedes está haciendo en sus hogares. El Señor lo está escuchando y la respuesta ya viene. Viene bajando, viene ya. Yo le cambiaría la letra.
pero el Señor viene bajando y la respuesta viene viajando por ahí, bajando por ahí. Así que sin más le pido que reciban a mi esposo, el pastor, el maestro, el moré, tanto protocolo que le ponen nombre, es mi marido, el pastor de esta congregación, Gabriel Paredes. Qué bueno que están aquí. Tú mismo no te rías. ¿Tú? y Mar. Qué bueno verlos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Félix, ¿verdad? Y los pastores Rodríguez. Muy bien, qué bueno. Qué bueno, gracias por estar aquí. Gracias por escoger venir a Casa de Israel. Yara, espero que no los decepcionemos. Yo soy medio extraño. Ay, Padre, Dios mío, ayúdame, que hay pastores aquí, me están velando. ¿Verdad, Lisa? Hay que cuidarse. Si me hubieran dicho que venía, me ponía la camisa por dentro, pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde, ¿verdad, Félix? Ya está, el estilo. Bueno, familia, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy es un día especial, hoy es el día del Señor, hoy nos vamos a gozar, especialmente porque si hay un mensaje que sea importante, si hay una porción de la parashá que sea importante para los creyentes en Yeshua HaMashiach, es esta. ¿Cómo va a ser? Sí, esta es la porción que nosotros, que creemos en Mesías Yeshua, que nosotros que tenemos como nuestro Adón, nuestro Señor, a Yeshua, y que podemos aprender por qué Él es el Mesías, esta porción. Es esta porción. Y fíjese que la porción dice, después de la muerte se llama. El nombre de la porción es después de la muerte. Y la segunda porción que corresponde también esta semana, hay dos porciones, es Kadoshim. Que Kadoshim es santificaos. Entonces, junte esas dos cosas para que usted vea. Después de la muerte, ¿qué es lo que hay que hacer? Santificarse. Imagínense si esta porción es importante para nosotros. Hoy yo voy a compartir con ustedes la importancia, lo que es importante en esta porción. Lo que voy a compartir con ustedes es por qué nosotros creemos que Yeshua es el Mesías. Porque no tenemos duda, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda aquí? Que no me agarren de sorpresa. Sí, porque hubo una pareja que estaba aquí que llevaba años con nosotros. Años. Ahí se sentaban y se gozaban y participaban y todo eso. Y un día de repente, pero ven acá, ¿ustedes no creen que Yeshua es el Mesías? No, nosotros no. ¿Pero qué ustedes hacen en esta iglesia? Ay, es que nos gusta tanto, ustedes son tan chéveres, tan familiares y eso. Sí, mi amor, pero, o sea, ¿cómo hacemos? Es verdad, así que no me sorprende. Si ustedes creen, ¿cuántos aquí que de verdad creen que Yeshua es el Mesías? Por favor, ayúdeme, porque si hay algo que nos une a nosotros es nuestro Adón. Sin Él, ¿a dónde nos metemos? Si tratamos de hacerlo por la ley, tú sabes lo difícil que es poder ser parte del pueblo de Israel a través de la ley. ¿Sabes lo difícil que es? Que si fallas a uno, fallaste a todos. Pero por medio de Yeshua, el Mesías, el pueblo de Israel nos dice, tranquilo, está bien. Fallaste, no importa, cada Shabbat se enseña a Moisés, ve a la sinagoga y sigue para adelante. Pero es que fallé, tranquilo. Tú estás aquí por la fe, porque confías y crees en el Mesías, ¿cierto? Por eso estamos aquí, porque confiamos, creemos que Yeshua abrió una puerta, estableció un camino, nos dio unos méritos que no merecíamos, dio su vida, confirmó un pacto, pagó el precio, me dejó entrar a casa. Aleluya. Y yo no tuve que hacer nada. Yo merecía morir. Me perdonó y ahora, como dice Nelson, ¿verdad? El flaco, tengo acceso. En inglés se dice, I get to do it. ¿Ok? Esa expresión es bien fuerte. Porque no es simplemente que yo tengo que guardar la ley. No, ahora es
yo tengo el privilegio de poder guardar la ley. Aleluya. Yo no sé si usted se goza con eso, pero yo me gozo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subió como un netzer delante de él, como un retoño y como una raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo. Como para que le deseemos. Voy a ponerle la Biblia arriba para que lean conmigo. Isaías 53. Para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores. Experimentado en sufrimiento. Y cómo escondimos de él el rostro. Lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Elohim y afligido. Fíjese bien que ahí dice, como herido por Elohim. ¿Quién era el que se merecía que Elohim nos partiera por el medio? ¿Quién era? Nosotros. ¿No le partió por el medio a algunas cuantas personas Elohim por hacer lo que no debían? Que por esas personas querer hacer lo que ellos quisieron, Elohim los electrocutó. Por eso esta porción se llama Jaraimot. Por eso esta porción se llama así, porque murieron porque quisieron hacer lo que les dio la gana. A eso los partió. Pero Yeshua vivió y sufrió como si Adonai lo hubiera hecho. Pero ¿quién fue el que hizo que Yeshua padeciera su sufrimiento? Fuimos nosotros. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Pero él fue herido por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestros pecados. El castigo que nos trajo Shalom a nosotros, fue él el que lo llevó. Dice, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Considere estas palabras. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice aquí, todos nosotros nos descarriamos como... Antes de seguir leyendo, ¿a quién está hablando Isaías? ¿A quién? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Él no le está hablando a las naciones, le está hablando a Israel. Isaías, el libro Isaías 53 no puede referirse a Israel porque el profeta le está hablando a Israel. No sé si me explico. Si yo fui el que fui herido y azotado, porque el profeta me habla a mí como que yo me descarrié. No puede estar hablando sobre ellos, está hablando sobre él. ¿Y quién es él? Al-Mashiach. Dice aquí, todos nosotros, y el profeta dice nosotros, él se incluye, siendo un profeta de Elohim. O sea, era un hombre recto. Porque para ser profeta y hablar a nombre de Elohim, tú tenías que ser un hombre recto. Eso de que usted se va a una barra y hay un borracho ahí, todo vomitado encima, y te dice, así te dice el Señor. Y tú después tú digas, ay, el Señor me habló, porque Él usa los vil y despreciados de este mundo. Tú tuviste una experiencia. Señor dice, no, cálmate. Primero y principal, ¿qué tú haces en esa barra? Y hay algunos bien espirituales que dicen, yo estaba buscando una tentación para vencerla. Dice, todos nosotros, un profeta Sadiquín, uno de los profetas más importantes de Israel, Isaías, dice, todos nosotros, se incluye él,
Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai, mire esta palabra que dice cargó sobre él, ¿verdad? ¿Usted ve que dice cargó? Esa es una traducción que en mi opinión y basado en varios estudios que yo he hecho, no es la traducción correcta. De hecho, cargar, ir sobre, la palabra en hebreo es él. No es como él, no como Elohim, es otro tipo de él, es Ayin Lamed. Él es sobre, hacia. ¿Sabe? La línea aérea israelí se llama el ¿verdad? El sobre hacia. Sobre hacia, por eso que se llama hacia donde voy, sobre las alas de él, o sea, sobre el avión. ¿Está bien? Mire esto. Y esto es importante, y todavía no he entrado en mi mensaje de hoy, esto es solamente una base, ¿no? Mira la palabra que usa aquí. Aquí. Hath laid, ¿verdad? ¿Lo ve que lo dice aquí? Hath laid. La palabra es pagá. ¿La ven ahí? Pagá, ¿ok? La palabra pagá no significa sobre. ¿Sabe lo que una de las interpretaciones más claras de la palabra pagá es? Intercesión. Como cuando tú intercedes por alguien, como tú abogas por alguien. Cuando vienes a interceder, es decir, Maggie, chica, yo vengo a hablar a ti, porque es que yo sé que tú, Yamili, te he sacado por el techo varias veces y toda la vida. Yamili es su hija, mi cuñada. Entonces yo voy e intercedo por Yamili, en este caso, ¿no? Cuando Isaías dice pagá, él no está diciendo que sobre Yeshua colocaron los pecados nuestros. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es, con la muerte de Yeshua, intercedió por nuestros pecados. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Grande. Porque yo podría ir donde Maggie a abogar por Yamili, pero si Yamili no hace nada, lo que yo hice, entonces Maggie, yo le digo, Maggie, chica, es que Yamili, mijo, si eso ha sido toda la vida, no venga. Entonces yo voy donde Yamili, chica, es que yo nací así, sin vergüenza. Pues cambia, estoy intercediendo por ti. Mira, yo siempre seré así y yo no puedo cambiar así, pues. Que Dios tenga misericordia de mí, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de mí. Pues sí, Él va a tener misericordia de ti, pero va a tener que hacer algo. Porque ya Él hizo una intercesión. Ya Él envió al Mesías para que abriera la puerta. Y envió al Mesías para que pagara el precio por ti. Ya el pacto ha sido renovado. Ya estamos listos para venir. ¿Qué pasa que no entras por la puerta? No me vengas a decir que Él murió por todos los pecados de todo el mundo. Porque si no, ¿qué hacemos predicando? ¿Ya terminamos? ¿Verdad? Ahora solamente hay que esperar a ver que venga el día para ver si los musulmanes, los satánicos, los santeros, los brujos, los prostitutas, todo el mundo se va a salvar o no. Ahora hay que esperar ese día. ¿Será así eso? Cuando tú tienes un intercesor, quiere decir que esa persona vino para abrirte una oportunidad. Y nosotros somos los que tenemos que agarrar esa oportunidad y correr con ella. Irnos por ahí. Cuando tú ves esa brecha abierta y tú dices, mi vida ha sido una cosa seria. Yo de verdad que yo he sido, olvídate, Yamili se queda corta al lado mío. Y que me esté viendo, que me mande muchos mensajitos. Mira a ver si te manda mensajitos a ti, Line. Sí, después intercede por mí, sí, cuando me la encuentre.
Mi vida ha sido toda un fracaso. Tengo dinero, tengo carro, tengo casa, tengo marido, tengo de todo, pero soy un fracaso porque no tengo, mi moralidad no está al nivel, mi pureza ritual, mi pureza moral no está a nivel de poder venir delante de Elohim. Tengo culpa, tengo odio, estoy pecando. ¿Sabe que normalmente uno dice soy un pecador? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los pecados más comunes? Dígame. Es que aquí no hay, ¿verdad? Gracias, mi amor. Mándeme un mensaje lo que me están viendo. Aquí somos santos, no sabemos lo que es pecado. ¿Qué es lo que es normal, verdad, pastora? ¿Qué es lo que es normal pecado? ¿El qué? La infidelidad. Y ves qué pecador eres. Fumas, te emborrachas. Esos son los pecados. Baldas pegado, vas a la playa y te pones el bikini, ¿verdad? Eso es pecado. Todo eso es pecado, ¿verdad? ¿Y qué tal de las raíces de amargura? ¿Se acuerdan la semana pasada? La impureza interna, cuando tienes odio por alguien y no se lo demuestras, porque lo ves y vives hipócritamente. Hola. Sí, lo que tú necesites, ¿oíste? Y cuando ves que suena el teléfono, ay Dios mío, yo no estoy en el baño, no sé, apaga el teléfono, que no. No sé si le pasa eso a usted, yo espero que no, ¿verdad? Si alguien le llama, que usted como que, tú sabes, conteste. Si tiene que decir que no, ¿qué va a decir? No. Mira, ¿qué hace? Estoy ocupado ahora, ¿qué necesita? ¿Te puedo ayudar? Sí, mira, necesito hablar con alguien. Chica, mira, ¿qué tal si me llamas en 1 o 2 horas? Y voy a estar aquí. Es más, yo te voy a llamar en 2 horas y hablamos. Si estás ocupado, ¿no? Porque si no estás ocupado, no te pongas a inventar. Ay, es que llegó el correo, vengo ahora, entonces, o algo. Me llegó una visita y no hay nadie llegando a tu casa. ¿Usted cree que eso no es pecado? ¿Eso es pecado? Ay, pero yo no bailo pegado. Ay, pero yo no adultero, yo no me emborracho, yo no fumo, yo no hago estas cosas. No hace eso, pero eres un sepulcro. Yeshua le llamó un sepulcro. Que eres muy religioso. Esta mañana los caballeros tenían que venir. Era el día que tenían que venir. Rafi, tú tenías que mandarlo en silla de rueda aquí. Rafi andaba con el dolor de la ciática. Mira, esta mañana el resumen del tema de esta mañana es el siguiente. Y todavía no he entrado a la porción, ya mismo voy a entrar. Hay 2 cosas que nos separan de Elohim: la impureza ritual y la impureza moral. ¿Ok? La impureza ritual es una relación vertical, yo hacia Elohim. Pero si mi impureza moral, que es así, yo contigo, si esta relación no está bien, y no significa que yo ande adulterando contigo o sin tigo, así se dice, sin ti. Y yo lo hago para que se despierte, ¿okay? No significa que yo ando adulterando contra ti o que yo ando pecando contigo. Significa que yo no estoy haciendo mi labor de justicia y rectitud con mi prójimo, con mi hermano. Mi hermana Noemí necesitaba un favor y como yo soy así, no me importa. Ay, mira, no puedo, pudiendo. Me llama alguien, necesita oración. Me llama una persona, necesita un consejo. O me llama una persona, necesita compañía. Si se muere alguien, el luto de los hebreos no es ir allá a llevarle flores. Y mi sentido pésame. ¿Sabe cómo se hace el luto en la cultura judía? Tú te sientas al lado de la persona. Te sientas ahí. ¿Quién puede calmar un dolor de una pérdida? Pues entonces, ¿qué es lo único que tú puedes hacer? Estar allí. Estás allí. Vas y le cocina. Le limpia la casa. Mientras la persona está en luto. Porque no quiere hacer nada de eso. Perdió un familiar, no quiere hacer eso. Está ahí sentado 7 días sin hacer nada. Pues ¿qué tú haces? Tú estás allí. No tienes que ir, ay, tranquila, que el Señor te quite tu dolor. No le diga eso está mal. Deja que llore su muerto. Se oye fuerte, pero es verdad. No le quites el luto a nadie.
Eso es mi relación de pureza moral. Pureza moral, uno puede decir, no, porque las inmoralidades. ¿Cuáles son las inmoralidades? Vamos a hacer una lista. Inmoral, algo inmoral, dígame. Homosexualismo, ¿verdad? Sexo fuera de lo natural. ¿Qué más? Algo inmoral. Mentira es inmoral. ¿Algo más? ¿Verdad que uno se piensa que todo lo inmoral es sexual? ¿Verdad? O es robar, ese tipo de cosas. ¿Sabe qué es inmoral? Cuando tu hermano tiene un dolor y tú no estás ahí. O cuando, lo discutía mi esposa y yo, cuando no cubres una necesidad. Miren el primer pecado moral, mi consideración, el primer pecado moral en la Biblia. La mujer que me diste. No, aquella no, esa es la mía. Yo señalo para allá por si acaso. El primer pecado inmoral cometido no fue la desobediencia. La desobediencia es un pecado ritual. Porque fue contra él. No hice lo que él me dijo. El primer pecado inmoral fue, ¿quién te dijo que estaba desnudo? La mujer que me diste. Yo le eché la culpa a otra persona de mi falta. Eso es inmoral. ¿Usted había oído eso antes? ¿Verdad que no? Todo lo inmoral es sexual, borrachera, fiesta, party, esas cosas. Todo eso, eso es el resultado de una vida inmoral. Son los frutos. ¿Ok? Ahora, ese fue el tema de esta mañana. Ahora, Yeshua, sobre él, no se... Escucha, voy a decir algo que es un poquito controversial, pero deme tiempo, porque si me da tiempo yo le voy a dar la base bíblica para lo que le voy a decir. Sobre Yeshua no fueron colocados los pecados. De acuerdo al panorama que Elohim prepara, la sombra de lo que ha de venir y de lo que vino, el que muere, el sacrificio que muere no carga los pecados. El sacrificio que carga los pecados se deja vivo, solo que se saca del campamento. En el caso de Yeshua, cuando él muere, o antes de morir, antes de darle su primer grito, ¿cuál fue su última palabra? En tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Pero antes de eso, él dijo, consumado es, ¿verdad? Consumado, ¿verdad? No dijo consumado. Todo el mundo se traduce por consumado, pero cuando usted va al griego, dice tetelestai. Tetelestai. La palabra tetelestai no significa consumado. Significa el tributo está pagado. ¿Ok? So, ¿qué quiere decir? Cuando Yeshua está en el madero y está muriendo, ya no tiene más alternativa. O sea, ya no va a haber un momento que va a haber un milagro y va a salir y se va a resucitar, sino que ya llegó su momento, llegó su hora. Él está a punto de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de eso, él dice, el tributo está, diga conmigo, pago. Pago. So, cuando él dice eso, le entrega su espíritu y con un grito exhala y muere. ¿Verdad? Y ya murió Yeshua. Pagó el tributo. ¿Verdad? Ahora bien, ¿por qué dice pagó el tributo? ¿Qué deuda había que pagar? Les pregunto a usted y analice, ¿qué deuda usted tenía para pagar? Usted tiene una deuda que pagar. ¿Cuál era esa deuda? Es difícil de explicar, porque tú te quedas pensando, ok, la deuda de mi pecado, ¿verdad? Cuando tú vas a la Biblia, y lo vamos a ver ahora, tú no pagas deuda por el pecado. Tú retribuyes por la pérdida. Eso es lo que tú retribuyes. ¿Cuál es la pérdida? Cuando una persona peca, se profana su vida,
la vida de los que los rodean y el campamento. Se profana mi vida, por lo tanto ahora yo no estoy apto para tener una relación ritual con Elohim, ni tener una relación moral con mi hermano, porque yo quebranté ese pacto. Y al yo quebrantar ese pacto, ahora yo estoy fuera de pacto y se rompió una relación. Yo destruí una relación por causa de mi pecado. ¿Estamos bien hasta ahí? Una vez yo destruyo esta relación, yo necesito reconciliación, ¿cierto? Entonces yo voy donde el flaco, flaco, por favor, perdóname, que yo te insulté, perdóname. Tú me perdonas, flaco. Y el flaco se queda pensándolo. No sé, hermano, porque lo que tú hiciste fue tan duro. Tú eres un sinvergüenza, fue tan duro lo que tú me hiciste. Pero flaco, estás pecando tú también. Oh, ¿verdad? Espérate. Pues yo te perdono. Mis palabras deben ser, ¿qué tengo que hacer para retribuir, para reparar el daño que yo provoqué? ¿Ahora están viendo cuál es la deuda? La deuda no es mi pecado, es el producto de mi pecado. ¿Estamos bien hasta ahí? El producto de mi pecado es la impureza moral y la pureza ritual necesita ser reconciliada. ¿Cómo se reconcilia? ¿Quieres saberlo? Pidiendo perdón. Me arrepiento, voy donde el flaco, flaco, perdóname, me reconcilio, reparé mi relación con él, pero él tiene una pérdida. Entonces él no me lo va a pedir a mí, porque su pérdida fue una pérdida emocional, pero yo tengo una deuda con él en la que yo tengo que pagar por el daño que le hice emocional a él. ¿Me estoy explicando bien? Ahora tengo que pagar por este daño. Él me va a decir, bueno, llévame a comer un mantecado. Vamos, flaco, tú. ¿Cómo? Las 7 gallinas. ¿Quieres 7 gallinas? ¿Tú ves? Ya empieza a tirarle a uno. Tengo 39 ahí, están ya casi. Entonces, el flaco me pide, el flaco me pide 7 gallinitas. Yo, Pero como es mi retribución, yo voy a casa, escojo 7 de las mejores gallinitas que tengo ahí, las meto en una bolsa y llego donde Lisa. Porque Lisa no las va a querer. Llego donde Lisa. Lisa, aquí están las gallinas. Ok, atiendan, por favor, atiendan. Las gallinas son importantes. Lisa, aquí están las gallinas. Y Lisa dice, ¿y eso? No, el flaco me dijo que te trajera 7 gallinitas. Entonces ella me dice, llévasela al flaco ese. Yo no sé el qué va a hacer con esa gallina. A mí que me pregunte, ¿verdad? Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando yo voy donde el flaco y les doy las gallinas, les pregunto a usted, por favor, enfóquese. ¿La gallina está cargando mi pecado? ¿Qué está haciendo la gallina? Devolviendo el favor, como quien dice, pagando. ¿Estás viendo? Si yo digo, esta gallina es el precio de mi pecado y se la llevo al flaco, flaco, aquí está, mira, para que me perdone. El flaco va a agarrar la gallina y dice, ¿qué tú haces? Bueno, papi, ¿cuántas son? 7. Pues ahí está, para que me perdone. El flaco dice, no, es que no hay gallina que te perdone a ti. 3 nada más. Mira, el flaco me va a decir, no hay gallina que te perdone. Pero flaco, te estoy pagando con las gallinas, yo te hice un daño. Pero es que tú no puedes pagar a mí con gallinas, tú te puedes traer puedes traer, le voy a decir, está aquí en este capítulo. Mira cómo dice. Verso 11. ¿De qué me sirve la multitud de tus sacrificios? ¿Están viendo ahora? Están conectando ahora. Ni un sacrificio, ni una gallina, ni un buey,
ni las ovejas más perfectas pueden pagar por tu pecado. Puede haber retribución por tu pecado. Es más, Yeshua es el único que tiene la capacidad de pagar si nos arrepentimos. Porque el perdón no llega por el sacrificio. El perdón llega por el arrepentimiento y después el flaco está contento conmigo y yo, como me gusta que está contento, y él me dice, estamos bien, yo vengo en agradecimiento, le digo, flaco, mira, te voy a traer 7, 4 por causa del pecado que yo cometí contra tuya, esa es mi retribución, y 3 como ofrenda de paz, para que comamos juntos. ¿Me estoy explicando bien? ¿Están viendo? O sea, ¿qué es entonces lo que va a traer el perdón? ¿El sacrificio o el arrepentimiento? Y entonces la ofrenda se te atribuye. Entonces la ofrenda te perdona, te santifica. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque me arrepentí. ¿Y qué? ¿No has hecho retribución? Sí, pero es que la retribución es otra cosa. El arrepentimiento crea... Escucha, Lisa, tú me corriges. El arrepentimiento crea pureza moral. El sacrificio no tiene la capacidad de crear pureza moral. No hay forma de que usted traiga 1000 bueyes diarios y que haya pureza moral. La pureza moral se logra cuando yo abrazo al flaco y lloramos juntos. Eso es pureza moral. Y esa pureza moral, una vez tú estás purificado moralmente, ahora tus sacrificios, tus ofrendas y tus oraciones no tienen interrupción. ¿Cómo aplica esto con Yeshua? Vamos a la porción. Ahora sí vamos a hacer la porción. Aquí vamos a estar como 2 horas más. Está bien, no se preocupe. Ustedes no tienen nada que hacer. Es Shabbat además. Sí, le invito a ponerse de pie, por favor, si son tan amables. Aleluya. ¿Dónde estás aquí? ¿Estamos bien ahora con este fundamento que les acabo de traer? Rayo. Se me perdió la oración. Ok, vamos a hacerla porque no me acuerdo, pero no importa. Baruch Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Vaed. Henu Melech Haolam. Sigue, varón, que se me olvidó. Bendito eres tú, Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has escogido de entre todas las naciones para darnos tu Torah divina. Bendito eres tú, Elohim, que nos has dado la Torah de santidad. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado Yeshua HaMashiach, por el cual tenemos el privilegio de llegar delante de ti. Bendito eres tú que nos has dado al Ruach, al Espíritu de verdad, el cual nos guía por la Torah, nos guía y nos lleva y nos enseña cómo guardar y cómo caminar en tus mandamientos. Permítenos que podamos ver ahora en esta porción a Yeshua nuestro Mesías. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah, por Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ok. Sí. Gracias, Pablo. Ok. Vamos entonces a Levítico capítulo 16. ¿Ok? En Levítico 16, el padre le entrega los detalles a los sacerdotes, especialmente a Aarón y a sus hijos, los detalles de cómo se puede uno acercar delante de él. El problema es el siguiente.
que la forma en que Elohim permite que uno se acerque a Él una vez al año es explicada en sumo detalle con el simple y llano propósito de mostrarle no solamente a Israel, sino a todo el mundo cuál es el problema y cuál es la solución. La forma en que Él nos va a mostrar a través de la Torá cómo acercarnos a Él nos resuelve un montón de cosas. El problema moral, el problema ritual, no solamente del templo, sino de toda la creación, de todos nosotros. Yo comencé explicándoles Isaías, porque en Isaías vimos una reconciliación. Vimos la reconciliación a través del Mesías y lo vimos por encima nada más. Pero las cosas que yo le expliqué ahora, le muestra a usted que el problema del hombre, los problemas del hombre son solamente dos. Problema de impureza moral, impureza ritual, ¿verdad? Y que más allá de lo que a nosotros en nuestra mente nos han enseñado que es una pureza inmoral, va más, no es simplemente eso sencillo, eso somero, ¿sabe? Es obvio que violar a una mujer no es correcto, ¿verdad? Y aunque usted vaya a la cultura del Medio Oriente, donde violar a las mujeres es algo normal, en Alemania tienen un problema serio, en Alemania y en Suecia tienen un problema serio. Dejaron entrar a todos ese montón de musulmanes tranquilamente. No, nosotros aquí los refugiados musulmanes. Ay, sí, porque están siendo perseguidos por la guerra. Ahora los musulmanes están en las calles violando a las mujeres que no se visten como ellos quieren. Y entonces no reportan, eso no lo reportan. No, porque el error que cometieron tan grande fue que los entraron pero no los asimilaron. Ellos los entraron y los aceptan como son, con su cultura, y parte de su cultura es que si una mujer no se ve bien, pues hay que vestirla bien. Y les pegan, las maltratan, las golpean en la calle, las violan. Eso está pasando hoy en Suecia y en Alemania. Ahora el gobierno no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque ellos se buscaron el problema y ellos nos quieren quedar mal. Ahora, ¿cómo sacamos todo ese chorro de musulmanes que están adoctrinados de una manera en que violar a una mujer no es nada malo? Hubo un caso en Alemania, 8 musulmanes violaron a una sola mujer. Fue una corte islámica. ¿Sabe a quién le echaron la culpa de la violación? Porque estaba vestida indecentemente y era una provocación para el hombre. Los hombres salieron inocentes. Entonces, ¿qué pasa? Para algunas culturas, la violación de mujeres, niños, la esclavitud es moral. Para ellos es moral. Pero nuestro Elohim es un Elohim justo. Y Él sabe que la inmoralidad no solamente tiene que ver con la sexualidad, sino con lo que hablamos ahorita, las relaciones humanas, mi relación contigo, relaciones de justicia y de rectitud. Tikkun, o traer el mundo venidero, mejorar al mundo, se llama Tikkun Olam, o hacer manifestar el mundo venidero aquí. No simplemente se refiere a que tengamos una sinagoga en cada esquina. Se refiere a que tengamos buenas relaciones como seres humanos. Eso es Tikkun. Sadaka no es simplemente dar una limosna. Si Luis llega a casa porque necesita usar el baño y pasó por casa, para irle a su casa tiene que pasar por casa. Y él pasa por ahí y me dice, pastor, ¿puedo ir? Claro. Si yo le digo, no, ¿qué? Está cerca de tu casa. Yo no estoy dando sadaka. Sadaka no simplemente dar una ofrenda o dar una limosna. Sadaka es un servicio. ¿Sabe lo que es sadaka? Lavar los pies. Lo que pasa es que lavar los pies para nosotros no tiene ningún significado porque nosotros usamos medias, zapatos, talco y desodorante y nos bañamos, ¿verdad? Y se supone que tengamos los pies limpios, ¿no? Ahora, lavar un baño. Sadaka es lavar un baño para nuestra cultura. Un servicio es sadaka. Una forma de tú ir y ayudar a alguien que está en una necesidad inmediata. Pues tú vas y ayudas. Eso es sadaka. Gesed, bondad, gesed, es
parecido, pero la diferencia de Gesed es que es un gesto de amor. Es un gesto de amor, un gesto de compasión por otra persona. Tienes un hermano, una hermana de la congregación que te dan una necesidad grande y ya toda su necesidad la suplimos. Ahora está bien. Ay, gracias hermano, gracias. De repente, Noemí, que no estuvo en todo el revolú cuando la ayudamos, por la noche se entera y dice, ay, pues vaya donde ella. Y le dice, vengo a acompañarte. Sí, pero ya está todo bien. Sí, pero si necesitas algo más, yo estoy aquí. Eso es Gesed. Es un acto de bondad. Eso lo enseña nuestro Elohim. Nuestro Dios enseña eso. ¿Ok? Ahora, tenemos un problema serio todos nosotros. El problema es nuestra separación del Eterno. La separación ritual y la separación moral de mi hermano. Porque mi cultura no me enseñan a tener una buena relación de justicia y rectitud con el resto de la humanidad. No solamente con los míos, sino con todos los que me rodean. Entonces el Padre nos da una muestra de cómo podemos reconciliar cuando Él reduce el problema global o el problema de la creación, lo reduce al pueblo de Israel y al templo. El templo es un microcosmos de todo lo que Él quiere hacer. ¿Qué pasa? Si vamos a estudiar el templo y estudiamos los rituales del templo, entonces podemos entender un poquito más cuál es la relación que tiene cuando Elohim prepara esto y se lo da a Israel para que nosotros lo veamos y no veamos el nivel el nivel pardés de lo literal, sino que vamos más allá y podemos ver no solamente dentro del templo, sino que podemos ver fuera del templo qué está pasando. ¿Ok? Capítulo 16 habla de Yom Kippur, ¿cierto? Ok. En el principio, él hace como un resumen rapidito. Le dice, dile a Aarón que traiga un becerro, que traiga un macho cabrío, que traiga un carnero, el becerro para el sacrificio por el pecado y el carnero para el holocausto, para que se pueda acercar a mí. Y dile a él que no todo el tiempo puede venir delante de mí, que tiene que ser una sola vez al año. Punto. ¿Verdad? Después empieza a dar los detalles. Los detalles son así. Se vestirá con verso 4, se vestirá con la túnica santa de lino y pantalones de lino y todas las vestiduras, ¿verdad? Luego dice en el verso 5, tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado. Cuando usted ve la palabra sacrificio, piense en ofrenda, no piense en que está matando un animal. ¿Okay? Piense en ofrenda. Hay 2 sacrificios, uno del macho cabrío por el pecado y después un carnero para el holocausto. ¿Lo están viendo ahí? Lo dice ahí, en el verso 5. ¿Lo tienen? Sacrificio por el pecado, un carnero para el holocausto. Entonces, dice, Aarón primero tiene que santificarse. ¿Qué hace Aarón primero? Hace un sacrificio de un becerro y de un carnero por sí y por su familia. Él se pone vestiduras santas, toma incienso, toma fuego del altar, lo lleva dentro de la cortina, lo prende, ¿verdad? Y crea una nube dentro. Una nube espesa, bien espesa con ese incienso encendido. Hay humo ahí dentro, humo. ¿Por qué hay humo? Porque Elohim se va a presentar y no puede ser visto. Si él ve a Elohim puede morir. ¿Por qué? Yo no sé, no me explica. Ahí dice eso. No pregunte, no sé. Probablemente su nivel de santidad es tan alto que nosotros no resistiríamos. Y como aquel que tocó el arca porque se estaba cayendo, se le electrocutó. Algo así. Puede ser. Entonces, después que hace esa nube de humo, sale afuera, prepara un becerro, lo sacrifica, toma la sangre, entra de nuevo, riega la sangre por él. Sale afuera, toma un carnero, hace un sacrificio, un holocausto, lo levanta, va, se cambia, se lava las ropas, se pone otra vez ropas sagradas, va entonces, prepara la ofrenda que es el macho cabrío, lo sacrifica, toma la sangre del macho cabrío, esta vez es por el pueblo, vuelve y entra y la esparce. El arca está aquí detrás de él,
y él la esparce hacia allá. ¿Ok? ¿Por qué la esparce hacia allá, estando el arca detrás de él? Porque es una forma de devolver el favor al pueblo. El pueblo necesita la vida. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué está haciendo? La sangre está representando la vida de aquí para allá. Elohim la acepta. Y al aceptarla, él sale y hace una fiesta y se van. ¿Ok? Sí, hacen una fiesta y se van. Se acabó. Comen y ya. Ahora, mire esto, mire esto. Antes de que todo esto ocurra, yo les mencioné ahorita que cuando yo me acerco al flaco, para que él y yo podamos compartir esta relación de reconciliación, ¿qué tiene que haber primero? El perdón, ¿verdad? El arrepentimiento, y tiene que haber pureza entre él y yo. Antes de que nada de esto ocurra, ¿sabe lo que hacen? Ellos colocan los dos machos cabríos y el sacerdote echa suertes. Una vez hechas las suertes, el que cae a la mano derecha es el de Jehová, el de Adonai, y el de la mano izquierda es de Azazel, ¿no? El lugar de Dios, se llama Azazel, es un lugar para Dios. Este macho cabrío, él le pone las manos, le transfiere, entre comillas, ¿no?, todos los pecados. Quiere decir que este macho cabrío, su salida del campo, escuche bien, porque esto es interesante. Cuando le pone la mano, la salida de ese animal del campamento representa la salida del pecado del pueblo fuera del campamento. ¿Está viendo así? Porque hace el sacerdote, le pone las manos, le coloca todos los pecados y después viene un hombre, lo toma y se lo lleva y lo saca del campamento. ¿Sabe qué? No muere. No hay un mandamiento para que muera. Lo del mandamiento de que lo tiran por un despeñadero y muere, eso es una parte de la tradición que los judíos añadieron por causa de que ellos necesitaban estar seguros de que eso no iba a volver al campamento. Pues es un problema de conciencia. Y el hebreo de Hebreo nos habla del problema de la conciencia. Ellos lo envían, murió, ahora mi conciencia está limpia. ¿Me expliqué bien hasta ahí? Entonces yo vuelvo al campamento, me lavo mi ropa y entro al campamento. No estoy impuro. Yo iba con un carnero que cargaba todos los pecados, pero no estoy impuro. Solamente me cambio la ropa, me lavo y entro. Estoy bien hasta ahí, Lisa, ¿verdad? Una vez yo entro al campamento, entonces, ¿qué pasa en el campamento? Hay reconciliación. No está el pecado. No hay nada malo en el campamento porque ya se lo llevó el macho cabrío, ¿cierto? Si yo estoy dentro del campamento, ahora el sacerdote viene y prepara el otro macho cabrío, va y hace un sacrificio por él, va por él su familia, sale y hace el sacrificio de este macho cabrío. Pero este macho cabrío no tiene ningún pecado en él. ¿Dónde están los pecados? Entonces, ¿y por qué entonces este macho cabrío muere? Este representa las 7 gallinitas que yo le traje a él. ¿Están viéndolo ahora? Ahora este es el capar. Diga conmigo, capar. Capar significa cubrir, cobertura. Caparot son las coberturas. ¿Ok? Este macho cabrío que muere, no muere por mí. Él no muere por mí. Porque ya yo no tengo pecado. ¿Cierto? ¿Y por qué entonces muere? Porque es el pago. Es lo que yo doy. Es lo que yo le entregué al Eterno. El pueblo, la comunidad eterna lo entrega como el pago. Estoy bien, Maggie. Estoy bien ahí. Cuando tú pagas, tú no estás pagando algo que te representa a ti, sino algo que te cubre a ti. Ese macho cabrío, el que me representa a mí es el que se fue. Pero me representa en este sentido, toma los pecados de mí, se los lleva. Ahí van mis pecados.
¿Cierto? Ahí van, en ese macho cabrío van mis pecados, o ese me representa a mí. Si ese vuelve al campamento, entonces vuelven mis pecados. Pero el padre dijo, mándalo a un sitio lejos, fuera del campamento, y allá se va la cabrita. Ahora yo estoy reconciliado con el Eterno y ahora yo hago el pago. Una vez yo hago el pago, ahora el Eterno está feliz, todos estamos felices, ¿verdad? Y celebramos. Y hacemos un holocausto para el Eterno. Y entonces viene la fiesta de tabernáculo, que todo el mundo tiene que estar feliz, todo el mundo está alegre. Ya vieron la relación de esta para allá, ¿no? Okay, después empieza a hablar de pecados morales y ese tipo de cosas. Ahora bien, esto es un microcosmos del problema que los hombres tuvimos cuando empezó todo. El pecado que cometió el pueblo, mira lo que dice aquí. Verso 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, ¿para qué? Para purificación. ¿Pero qué tipo de purificación es? ¿Moral o ritual? Las dos. Okay. ¿Cómo se profana el altar? ¿Cómo se profana? Porque traje fuego extraño, porque entré después de haber pasado por un muerto, porque entré sin circuncisión. ¿Eso profana el altar? Hasta cierto punto sí, ritualmente lo profana porque hay una orden para que no se haga eso. Pero lo peor que puede profanar el altar es el pecado de la comunidad, el pecado comunal. Mire lo que sigue diciendo. Para purificar, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Adonai, ¿verdad? Será para vosotros una fiesta sabática solemne y os humillaréis a vosotros mismos, estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, hará la expiación, se vestirá de las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará expiación, escuche bien, por el santo santuario, por el tabernáculo de reunión, hará expiación por el altar y por los sacerdotes. Después dice, también hará expiación por todo el pueblo de la congregación. ¿Cierto? Dice ahí. Esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados una vez al año. La expiación que se hace en Yom Kippur es por el tabernáculo, por el altar, por los sacerdotes y por el pueblo. ¿Por qué en ese orden? Dependiendo de los pecados que se cometieran. Si usted lee ese verso en hebreo, te habla de los pecados voluntarios, los pecados rebeldía, lo que se llama rebeldía. Hay un pecado que no tiene perdón, se llama Ma'al. Okay, el pecado de Ma'al es usurpación. Elohim tiene su posición y tú quisiste tumbar a Elohim de su reino para subirte tú. Eso es usurpación, eso es Ma'al, eso es traición. Ese pecado no tiene perdón. Okay? No hay forma de reconciliar, solamente por la muerte. Ese pecado no hay un sacrificio que tú puedas llevar ahí. Ahora, hay un pecado voluntario que no es Ma'al y es el pecado que tú cometes para salvar una vida o cometiste por error sin saber o que lo hiciste. Padre, perdóname, voy a pecar, pero si no peco, no voy a salvar la vida. O por error, te dijeron que... Ahorita vamos a ir a eso. Te dijeron que, mira, no hay problema, puedes venir a mi iglesia. Nosotros tenemos una imagen de Buda y tenemos una imagen de Mahoma y tenemos una aquí, otra imagen de las 7 potencias y la mano poderosa. No hay problema porque todos adoramos al mismo Elohim, ¿verdad?
Pero como tú no sabes, mira, ellos tendrán eso ahí, pero yo no voy a adorar nada de eso. Yo voy a adorar a Elohim que nadie ve. No se supone primero y principal que entres en ese lugar. Pero como tú eres fuerte porque tú eres hijo de Dios y tú estás bajo pacto. Yo estoy bajo pacto y a mí no me toca nada. Me meto, no. Hay personas que en ignorancia entran a esos lugares, participan de un pecado de idolatría terrible. De repente, ay Padre, perdóname, es idolatría. ¿Qué reconcilia la idolatría? No hay sacrificio por idolatría, por el pecado de idolatría no hay. ¿Qué hacemos? Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur te ayuda porque tú volviste voluntariamente y bajo una ignorancia fue que cometiste el pecado. Entonces Yom Kippur te ayuda. Pero si tú voluntariamente tú dices, mira, a mí no me importa nada de Adonai, no quiero saber de la Torah, allá tú con tu Torah, no me importa nada de esto. Y mira, yo mejor me voy a servir al diablo, ese sí que es bueno y whatever. No hay Yom Kippur que te salve. Eso es rebeldía. Ok, el problema de Israel era que cuando ellos pecaban, se profanaba el lugar donde Elohim se manifestaba. Entonces, el lugar no puede ser visitado por la deidad. No porque no hubiera comida. Porque antes los dioses, o los otros dioses, los dioses sumerios y los dioses egipcios, tú tienes que llevarle comida. Y si le pones comida ahí, ellos vienen. Eso era antes. En Adonai no trabaja así. Porque la única comida que hay ahí delante de él son los 12 panes. Y no se come ahí. En el templo dentro no se come. Se come afuera. Tú haces sacrificio afuera, cortas la carne afuera, la cocinas afuera. Lo único que entra al templo es un envase con sangre. Y se riega con el dedito. Y después se sale. ¿Me escuchó bien? Ok. Y después esa sangre se derramaba en el altar exterior, el del sacrificio, en los 4 cuernos y eso. Hasta ahí llegaba, pero nunca dentro del templo se comía. Pues los dioses, Elohim no requiere de comida. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces ahora, los otros dioses necesitaban comida. Cuando Dios, Elohim, no podía entrar a su templo, ¿alguien me puede decir? Él no puede entrar a su templo. ¿Cuándo? Cuando estaba profano. ¿Cómo se profana? Cuando el pueblo falla, el pueblo peca. Y cuando el pueblo peca, profana el altar. Elohim no puede venir. Cuando vas a orar, Elohim no se manifiesta. ¿Qué hacemos? Estamos todos en pecado. ¿Cómo lo hacemos? Sacamos todo, ¿verdad? Limpiamos el altar, limpiamos el templo y esperamos Yom Kippur. Cuando viene Yom Kippur, el sumo sacerdote entra, hace reconciliación y entonces ahora el altar, el templo está purificado y entonces Elohim puede venir a un lugar puro. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Una vez se hace Yom Kippur, la gente es perdonada, porque era perdonada, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Se recibía perdón en Yom Kippur? Claro. Y una vez se perdonaban, ya todo el mundo se iba para su casa, hacíamos Sukkot y hacíamos la fiesta, hacíamos Shmini Atzeret, comenzábamos el ciclo de la Torah y volvemos un año nuevo hasta el año que viene, que tiene un año completo para pecar, ¿verdad? Graciosito, ¿ah? No tiene ningún año para pecar, tiene un año para santificarse, es diferente, es diferente. Pasa el año, vuelve otra vez. Esto que le estoy explicando es un microcosmos de la creación. Vamos a llevar esto ahora a la creación. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Está listo? Adonai crea el cielo, la tierra, pone los animales y todo. Precioso todo, hermoso. En el segundo capítulo de Génesis no había animales, no habían plantas, no había nada, porque no había quien la cuidara. ¿Ok? Elohim viene y siembra un jardín. Y fuera del jardín
le hace un cuerpo al hombre. Ahora el jardín se convierte en el lugar sagrado donde Él viene a hablar con el hombre. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Eso está en la Biblia, ¿verdad? Ok, agarra el hombre, lo forma y lo coloca en el jardín. ¿Y sabe qué? En el jardín el hombre caminaba con la voz de Elohim. En pureza. Pureza ritual y pureza moral. Hasta que le da a la mujer. Y ahora los dos, déjeme terminar. Ahora la mujer y el hombre caminan en pureza moral y en pureza ritual. Están todos bien, ¿verdad? Todas las mañanas Adán salía, no se llamaba Adán, se llamaba varón. El varón salía y hablaba con la voz de Elohim, que representa al Mesías, con Yeshua. Hablaba con Yeshua, el Mesías. Y caminaban con él y el Mesías lo iba guiando. Y ese lugar sagrado, en el capítulo 1, verso 28, dice: fructificaos, multiplicaos, ceñid la tierra y sojuzgadla y tened dominio sobre ella. Ese lugar sagrado fue preparado de tal manera que fuera el ejemplo para el resto de la tierra. Toda la tierra es santa, pero no toda la tierra tiene los frutos de santidad. Toda la tierra es sagrada, pero no en toda la tierra se había multiplicado y se había sojuzgado. ¿Qué era la labor de Adán? Extender esa bendición y extender el lugar donde Elohim puede pasearse. Traer pureza ritual y pureza moral a todo el círculo de la creación. Y entonces ahora Adán empieza a extender el jardín a la derecha, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. El jardín empieza a crecer, la santidad de Elohim empieza a manifestarse. Y ahora, si Elohim antes llegaba hasta aquí, Adán extiende: espérate, Elohim, yo quiero que tu lugar sagrado llegue hasta allá. Y él le dijo: bueno, ese es el mandamiento, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Venía Adán y extendía el jardín y llegaba hasta aquí. Y entonces ahora Elohim tenía hasta dónde extender su santidad y su pureza. Y empezó a extenderlo y el jardín se empieza a extender y el jardín empieza a crecer por toda la tierra y de repente aparece esta engañadora. ¿Sabe que psicológicamente los psicólogos dicen que la serpiente es uno de los animales que más nosotros le tenemos temor y nacemos con ese miedo, excepto mi hijo Benjamín. El año pasado Benjamín estaba en el patio y había una serpiente y la agarró. Mira la serpiente, y le mordió en el dedo. Menos mal que era una king snake, una king snake de esa, scarlet snake, esa que no hacen. Era roja, amarilla y negra, pero no era de las malas. Roja, amarilla y negra de las buenas. Y él estaba en lo último del patio allá abajo. Y allá venía Bela, yo con él cargando. Papi, le picó la serpiente. Imagínate, me da un ataque el corazón a mí ahí. Hermana, me faltó poco. Mira, yo le agarré el dedo ahí, empecé a apretar, le saqué como medio litro de sangre. Tenía las 2 marquitas ahí y después de repente yo pienso: caramba, el dedo de él es más chiquito que el mío y tenía 2 marcas. O sea que esa serpiente era chiquitita. La serpiente es un elemento en nuestra psicología que es un miedo natural. ¿Cuál es el miedo natural que todos nacemos? Es la muerte o a caernos. Eso es natural en un bebé. La serpiente representa la muerte. Nosotros tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Le voy a hacer esta pregunta. Caramba, si tuviera 1 hora más. ¿Por qué nosotros le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Ah? Porque no sabemos. Oye, Carlos, tú eres brillante. ¡Qué hombre tan brillante! La razón por la cual le tenemos miedo a la muerte es porque no sabemos qué hay allá. ¿Cierto? Porque no sabemos lo que hay del otro lado. No sabemos qué va a pasar. Entonces, ahí es donde entra el árbol del
¿Están viendo ahora? ¿Quién sabe si al desobedecer a Elohim, comer de la manzana, tú vas a saber lo que hay allá? Tú vas a conocer el bien y el mal y ya no le tienes miedo a la serpiente. Porque ya yo sé lo que hay. Ese fue el engaño. So, Eva si lo ponemos en términos psicológicos, en su psiquis, ella le tiene miedo a la muerte. Pero Elohim dijo que yo no comiera de este árbol, que este árbol me podría hacer conocer lo que hay allá después de la muerte. So, déjame comer del árbol. Yo no estoy diciendo que no exista la serpiente como dice la Biblia, no me estoy refiriendo a eso. Estoy tratando de que a nosotros nos haga sentido como una serpiente habla. Eso es lo que estoy tratando de llevarlo. Probablemente nosotros no entendemos lo que están diciendo ahí porque psicológicamente no estamos entrenados para eso. Y no sabemos cómo manejar este tipo de situación. Y cuando viene una persona y se burla de nosotros porque creemos en una serpiente que habla y que caminaba. Usted cree una fantasía. Y entonces ahora nosotros tenemos una herramienta. No, no es una fantasía. La serpiente representa la muerte. Y si tú le tienes miedo a la muerte, ¿es por qué? No es porque quieres vivir, es porque no sabes lo que hay. Entonces el conocimiento del bien y del mal te ayuda a saber lo que hay del otro lado. Ahora, ¿cómo aplica a nosotros, los creyentes? Yo no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque conozco que hay un Elohim que me prometió que si aún estuviera muerto, me va a levantar. ¿Están viendo la diferencia ahora? Ahora mi fe es una fe lógica. Es sólida. Yo puedo creer porque tengo esperanza. El hombre viene, se presenta, la mujer se presenta, la serpiente se presenta delante de la mujer y le dice, con que Elohim te dijo. Y comete el pecado, ¿verdad? El hombre comete el pecado peor que ese. Porque si hay un pecado que tiene perdón, es el pecado del ritual, el pecado ritual. Tiene perdón. ¿Sabes por qué? Porque es contra Elohim quien tiene poder para perdonarme. Y tiene la autoridad para limpiarme. Por eso usted ve a David. ¿Por qué usted cree que David recibió perdón? Y todo el mundo piensa, se inventa cualquier cantidad de cosas. Ay, porque tenía un trato preferencial. No, es porque creía en un Dios que perdona. Y ese sí creyó. ¿Sabes? Si le voy a decir a alguien que en la Biblia fue creyente, David. Job dudó. Abraham dudó. Padre Abraham. David dijo, yo voy a pecar, pero yo de alguna manera salgo de esto. Y pecó, falló, hizo lo que dio la gana y después corrió al altar. Ay, Padre, por favor, yo sé que tú me puedes perdonar. No quites de mí tu Espíritu Santo. No quites de mí tu santa presencia. Renuévame el gozo de la salvación, por favor. Yo sé que ni los sacrificios que yo diera me van a traer perdón delante de ti. Tú lo único que quieres es un corazón flaco, perdona. Eso es lo único que tú quieres, ¿verdad? Olvídate la gallina, tú me perdonas. ¿Están viendo ahora la diferencia? Entonces ahora Adán y Eva están allí en un lugar santo, en un lugar hermoso, en el perfecto estado natural. Puro ritual, puro moral. Y cometieron el pecado ritual, desobedecieron. Y moral, la mujer que me diste. Inmediatamente el padre viene, los agarra, los remueve del espacio sagrado. El espacio sagrado. El espacio donde Elohim puede caminar. El espacio donde Él puede tener relación con nosotros. Ese espacio sagrado fue quebrantado por un hombre. Él los remueve y les pone una protección. Aquí no puedes entrar. Y voy a poner querubines. Los querubines son en Egipto tienen una imagen que es un ojo. ¿Sabe el ojo ese que todo lo ve? Le llaman el All Sinai, que es el ojo de, creo que es el ojo de Isis. Ese ojo lo ve todo, ¿verdad? Pues la representación bíblica de ese ojo son los querubines.
Si usted va al libro de Ezequiel y va al libro de Apocalipsis, los querubines tienen ojos por todos lados. ¿Se verá? Por delante, por detrás, por las orejas, en todas partes tienen ojos. Porque ellos saben. ¿Tú quieres venir a la presencia? Quiero ir a la presencia de Elohim. ¿Hiciste las cosas bien? Sí. ¿Tú no ves que yo tengo ojos por todos lados? Es como esas maestras de kinder. ¿Verdad? Que tienen ojos aquí. Están escribiendo en la pizarra, ¿verdad? Como Silvia. Están escribiendo en la pizarra. Raulito, siéntate. ¿Verdad? Yo tengo una maestra aquí que es de kinder, que sabe. ¿De kinder o de cuánto es? De kinder. Son los querubines representan eso. Pone 2 querubines al frente y ahora el lugar sagrado no tenemos acceso. Como humanos no tenemos acceso. Aunque como humanos estábamos dentro. Pero ¿por qué no tenemos acceso? Por el pecado ritual y el pecado moral. Ahora esa reconciliación no es simplemente para poder ir al templo. Ahora esto cobra una importancia mucho más grande, porque ahora espero que lo pueda tomar, ese espacio sagrado, o sea, que lo podamos tomar de la manera correcta. No estoy minimizando el templo, ¿no? Pero ese espacio sagrado intencionalmente era en todas partes. Era toda la tierra. Esa era la intención inicial. Y el Padre no es que no pudo, el hombre no pudo resistir la tentación de poder, de no experimentar la capacidad de Dios. Porque el hombre está hecho a su imagen y semejanza. Y el hombre quiso ser en esa capacidad. ¿Tenía la capacidad? Sí, fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre tenía que estar debajo de su autoridad. Mientras el hombre se mantuviera bajo esa autoridad, mantenía su relación horizontal y vertical. Pero el hombre no lo hizo. Entonces ahora el espacio sagrado que era para nosotros, era para ti, para mí. El hombre lo rompe, lo profana y ahora sale de ese lugar y no puede, ni Elohim puede manifestarse, ni el hombre puede entrar. Y ahora tenemos una separación. ¿Cuál es esa separación? El lugar donde Elohim quiere venir a morar está profano. No puede entrar. Y nosotros somos los culpables de eso. Pero la paga de este pecado, Jehová dijo, ciertamente morirá. ¿Se acuerda que se lo dijo? De todos los árboles puedes comer, pero de ese no, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirá. ¿Verdad? Pues entonces, ¿qué fue lo que llegó a nosotros que ahora no solamente nos previene de tener una relación con el Eterno, sino que nos lleva a la muerte? Nuestro pecado, nuestra profanación, las cosas que nosotros hicimos a cuenta propia. Yo quise hacer esto y yo lo hago, pues aquí estoy. De repente Elohim dice, no, pero yo voy a hacer un plan y les voy a mostrar el plan. Y hace Yom Kippur. ¿Ok? Y cuando hace Yom Kippur nos muestra, de esta manera yo voy a reconciliar. Si tuviera más tiempo sería hermoso, pero voy a terminar con esto. Primer final. Lo primero que el hombre tiene que hacer es sacar el pecado del campamento. Si sacamos el pecado del campamento, entonces tenemos oportunidad de poder relacionarnos. Pero eso no es lo único que tenemos que hacer. La gente piensa que porque llega a un altar un domingo en la mañana y se tira ahí y llora, moco suelto, y siente la presencia, se levanta, se sacude el fondillo y se va para su casa. Está todo hecho. Esto no es una religión así simple. Uno tiene que tener la conciencia de que mi pecado, escuche, mi pecado
ahuyenta la presencia del Eterno. La echa fuera. Y el pecado no es simplemente que yo robe, que yo... todas esas cosas tan obvias que es pecado. Mi relación con mi hermano tiene que ser una relación de santidad. Una relación kadosh. Una relación de amor, de reconciliación constante. Una relación de amor, de yo mirarte a los ojos y caramba, si es verdad, fallé, pero por favor, perdóname. De que puedo, ¿sabe? Te odio, porque créame, llega un punto que uno ve a la gente y dice, yo lo agarraría por el cuellito, ¿verdad? Pero tengo que amarte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que el hombre debe hacer es sacar el pecado. No estoy diciendo que lo primero que tienes que hacer es orar 5 horas y arrodillarte allí y todas esas cosas que nosotros aprendimos religiosamente. Eso es bueno, pero es mejor primero reconciliarme con mi hermano. Yeshua lo dijo claramente. ¿De qué te sirve tu ofrenda si tu hermano tiene algo en contra tuya? Entonces deja la ofrenda. Y no es como le dicen a uno, deja la ofrenda en el altar, sí, ve y entrégala y después reconcíliate. No, reconcíliate primero y después entrega la ofrenda. Deja la ofrenda allí, porque de nada sirve para mí si hay pecado en el campamento, porque tu ofrenda va a llegar a un lugar donde la presencia de Elohim no está, porque Él no puede habitar en un templo que está impuro. Y la ¿qué profana el templo? ¿Alguien me puede decir? Mi pecado. ¿Mi pecado qué? Mi pecado moral. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Sacar el pecado. Una vez yo voy donde el flaco, vamos a arreglar esto. Saqué el pecado. Ya sacamos el pecado. Flaco. ¿Tú sabes qué? Fíjate la gallina, ya sacamos el pecado. Flaco, acuérdate. Ahora el flaco y yo nos agarramos así como comunidad. Y vamos como una comunidad juntos. Y el padre va a ver a esos 2 hermanos. ¿Acaso eso no es lo que el padre está buscando? Si nosotros no aprendemos a reconciliarnos nosotros, mis ofrendas de nada sirven. Yo puedo levantar la canción más hermosa. Yo puedo levantar yo podría traer miles de dólares de ofrenda. Padre, para ti. Estoy dándolo todo. ¿De qué vale eso si no tengo amor? ¿De qué vale que yo quiera venir aquí a la congregación y guardar un Shabbat y hacerlo perfecto y tener las velitas y tener todo bien lindo y toda la comida y el pan y hacemos las oraciones y cantamos, qué lindo cantamos Shabbat y después todavía sigue esa cosa ahí chavando? Mañana voy para la iglesia, la voy a tener que ver. Ay, Padre, mira, perdóname. Vas a tener que hacer algo tú. Y él mirándote. O sea, la mujer ahora vas a librarte tú de tu responsabilidad. ¿Ese fue el primer pecado que el hombre cometió? No. Señor, pero es que tú sabes bien que yo he tratado. Pues sigue tratando. Yo llevo 6,000 años tratando. ¿O es que Yeshua tiene que morir un poquito más? No ha muerto lo suficiente. Vamos a matarlo un poquito más para entonces poder tener reconciliación, perdón. Esta es la parasha más importante. Esta porción te debes aprendérsela de memoria. Y si alguien le pregunta, lo lleva a Isaías. Cuando hablan de Isaías, sí, ahí está. Entonces, pero ustedes en el Nuevo Testamento, espérate, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 9, ahí está. Podemos leerlo. Yeshua hizo esto. Y esto deberías aprendérselo de memoria. La reconciliación de Yom Kippur es un microcosmo de la reconciliación de las naciones. A la medida que Yeshua fue al madero, Yeshua fue juzgado con 2 machos cabríos. ¿Por qué 2 machos cabríos? Porque los corderos en la Torá
no son los que se usan para pago por el pecado. Son los machos cabríos, no los corderos o las ovejas hembra. ¿Okay? Eso está en la Torá. Si usted busca la Torá, busque un sacrificio por el pecado que sea de cordero y no lo va a encontrar, porque no hay. Son ovejas, las ovejas, o macho cabrío. ¿Por qué dos? Cuando Yeshua fue delante de Pilato, lo llevaron delante de Pilato, Pilato dijo, ok, en la fiesta yo siempre les dejo libre un reo, un preso. ¿Y a quién trajeron? Bar-Abá. Bar, hijo, Abba, padre. ¿Sabe que Bar-Abá se llamaba Yeshua Bar-Abá? Se llamaba Yeshua Bar-Abá. Yo enseñé eso hace, ay Dios, mi esposa me estaba preguntando hoy y ayer me puse a buscar los documentos y no los encontré, pero tengo un manuscrito donde aparece el nombre de Yeshua Bar-Abá. Se llamaba Yeshua Bar-Abá. ¿A quién le doy? ¿A Yeshua Bar-Abá o a Yeshua ben David ben Joseph? Ben Joseph ben David. ¿A cuál de estos quieren? Y ellos dijeron, danos a quién? Barrabá, ¿verdad? Danos a Barrabá, dijo. Libera a Barrabá. ¿Por qué libera a Barrabá? ¿Qué representaba Barrabá? Un ladrón. Era un asesino. No, ¿sabes una cosa? Barrabás representaba el Mesías de Israel, pero político. Él era un celote. Su trabajo era derrocar al gobierno de Roma y librar a Israel de la opresión romana para que Israel fuera una tierra libre y entonces así poder traer la dispersión. Ese era Barrabás. Pues esa era, en resumen, ¿verdad? No puedo traerlo todo, pero es la misma intención, pero haciéndolo yo. Versus la intención haciéndolo Elohim. Y Elohim viene y dice, este Barrabás tiene todos tus pecados. ¿Por qué? Porque ellos querían usurpar la posición de Elohim, quien dijo que él se proveería de un cordero. ¿Se acuerdan de Abraham cuando subió con el hijo, con Isaac? Iban subiendo los dos y Isaac le dice, padre, tenemos la leña, tenemos el cuchillo y tenemos el fuego. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Qué dijo Abraham? Adonai se mostrará. Jireh es que se mostrará. Pero la forma en que se va a mostrar es cuando Él va a proveer. Por eso es que se traduce como proveer. Pero la palabra Jireh viene de la palabra, de la vista, de ayin. Jireh viene de ver. Elohim se va a manifestar. Elohim se va a proveer a sí mismo. Él va a mostrarme a mí lo que Él quiere hacer. ¿Están viendo ahora? Ahora el hombre dice, no, nosotros tenemos uno que nos va a liberar y ese es Barrabás. Pero nos los metieron presos. Y como lo metieron preso, pues ¿qué hacemos? Pues, vamos a ver si lo sacamos de la cárcel. No hay forma de sacarlo de la cárcel. Barrabás iba para la cruz. Lo iban a crucificar. Entonces, Pilato viene y lo deja libre. Y él se lleva, ¿qué? El pecado del pueblo. Entonces Yeshua, ¿tenía algún pecado en él? Le colocaron algún pecado a Yeshua. Pero él intercedió por nosotros. Lo toman a Yeshua y lo llevan al madero. Y cuando lo llevan al madero, lo sacrifican, entre comillas, ¿no? Lo clavan en el madero. Y clavado en el madero, él dijo, ya pagamos el tributo. Barrabás no iba a poder pagar el tributo. Barrabás iba a tener que hacerlo por su fuerza. Si quiere guardar la ley, trata. ¿Tú quieres ser justificado por la ley? Trata. Vamos a ver cuánto te dura. Entonces ahora están viendo la imagen de Yom Kippur. Se levanta Yeshua y dice, el tributo está pago. Padre, te entrego mi espíritu. Baja Yeshua a las profundidades de la tierra, está 3 días, trae la cautividad. En el domingo, el primer día de la semana, resucita a todo el mundo y salen por el pueblo las personas que resucitaron, los santos que él resucitó, gente que esperaba por su llegada. Y Yeshua se levanta y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. He aquí, mira lo que dice, aquí tengo las llaves del Hades y de la...
Muerte. ¿Por qué tiene las llaves de la muerte? Porque la muerte es de lo que nosotros no podemos librar. Adán le dio entrada a la muerte. Entonces le dijo, ok, ¿tú quieres tratar por ti mismo? Ciertamente vas a morir. De repente Yeshua dice, no quiero que se muera. Agarra la llave. Yo le recomiendo a usted primero y principal que busque con quién se tiene que reconciliar. Busque, escudriña tu corazón. Padre, yo quiero librarme de este pecado inmoral, porque quiero tener una relación contigo. Escuche esto, quiero preparar un espacio sagrado donde tú puedas venir, porque está limpio, está puro. Si tú haces eso, si tú comienzas por ti y empiezas a librarte de esa carga, a librarte de ese rencilla, a librarte de ese dolor que está dentro de ti. Pero es que cuando yo lo veo, empieza a liberarte. Es que yo me acuerdo cuando me hizo. Es que toda la vida siempre ha sido así. ¿No se han oído esa expresión? A ese no hay quien lo cambie. Y después, ¿y ahora que está viejo va a cambiar? ¿Ya para qué? ¿Verdad que uno dice así? ¿Ya para qué? Y esta. Escuche esta. Ya el mal está hecho. ¿A quién le hicieron el mal? ¿Ya el mal está hecho? ¿Habrá algo imposible para Elohim? Hoy yo te invito para recapacitar, para revisar. Y las veces que pensaste que no había esperanza, ahora empezar a decir, no se trata de esa persona, se trata de yo hacer tikkun olam, traer el mundo venidero aquí. En el mundo venidero no tenemos estos problemas. Pues vamos a traerlo. ¿Alguien aquí podría decir, caramba, sí, verdad, yo necesito hacer eso? Primero tengo que hacer arrepentimiento, tengo que hacer teshuva, tengo que perdonar, tengo que librar esta batalla interna conmigo mismo. Porque seguramente la otra persona estaba, mira, yo no sé qué yo hice, no entiendo qué hiciste. Y como yo tengo esa lucha interna y ese dolor interno, no hallo cómo librar a esa persona. Te voy a librar. Es que yo necesito preparar un espacio para que Adonai se pueda manifestar y ahora mismo no lo tengo. Yo creía que lo tenía, pero en verdad donde único yo me siento en shalom, en paz, es cuando voy a la congregación, porque ahí todo el mundo tiene el mismo problema, entonces se cancela. ¿Verdad? Se cancela. Todos estamos iguales, pues nos cancelamos uno al otro y pues kumbaya, estamos bien. Hasta que abrimos la puerta, salimos, nos montamos el carro y cuando vamos 1,5 millas de distancia, empieza otra vez la lucha. Si usted tiene eso, yo le invito para que empiece ahora. Vamos a empezar ahora a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer reconciliación. El tributo ya está pago. Lo que usted tiene que hacer es reconciliar. Ahora el Padre lo hizo al revés. Pagó el tributo y entonces ahora está esperando. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo hago para aplicarte este tributo a ti? ¿Cómo hago para aplicártelo? ¿Qué necesitas hacer? Ok, yo hoy, Padre, perdóname, ok. Tienes razón. Ya depositaste en mi cuenta, pero yo no he querido ni siquiera mirar. Hoy me voy a arrepentir y hoy voy a hacer reconciliación. Hoy voy a perdonar. Ya me reconcilié con el flaco. Gracias, Padre. Por favor, aplica sobre mí ese tributo. Aplica sobre mí ese tributo. Voy a empezar a perdonar desde ahora, Padre. Nos volvemos a ti.
de nuestra rebelión a obediencia. Regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Dios. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos. Elohim, yo quiero hacer una habitación para que tú vengas. Las palabras de Yeshua tocan mi corazón. Cuando se encontró con aquella mujer que había tenido 5 maridos. Y aún el que estaba con ella en ese momento no era ni su marido. Me acuerdo de las palabras de Yeshua. Aquella mujer estaba
ritual y moralmente impura. Sin embargo, Yeshua le dijo estas palabras: si supieras quién te habla, tú pedirías y yo te daré una fuente de agua. Yeshua le dice, la mujer le dice, dame de esa agua para que yo beba. Yeshua le dice, ve y busca a tu marido. Y en ese momento esa mujer reconoció que Yeshua era un profeta. Tú eres profeta, tú conoces todas las cosas. Ahora, si eres profeta, mi anhelo, mi deseo es adorar a Elohim. Mis padres dicen que es aquí en este monte, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. Si eres profeta, dime cómo puedo volver. Mujer, tú no sabes lo que hablas. Los judíos saben. Ellos conocen Yom Kippur. Pero yo te digo una cosa. Viene el momento que no va a ser en el templo, no va a ser en el monte. Y el profeta Jeremías dijo, va a llegar el día en que ya no se dirá más el arca de Jehová. Juan lo vio en profecía y dijo, va a llegar un día que no habrá templo, porque todos nosotros seremos el templo. Ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores, los que van a adorar en verdad, lo van a hacer con el Espíritu y en la verdad. Padre, que nosotros hallemos ese hilo divino en nuestra vida, en el mundo espiritual, que hallemos ese hilo abierto, que hallemos ese lugar donde podamos elevarnos y adorar en el Espíritu con la verdad. Que nosotros sepamos preparar ese lugar, ese espacio sagrado donde nuestra vida moral y nuestros rituales, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestra devoción diaria halle ese hilo, Señor, y pueda preparar ese espacio para que tú puedas venir y morar con nosotros, Padre. Mi Rey, no lo tenemos listo, no somos merecedores, no tenemos mérito suficiente, pero nosotros sabemos que tú abriste una puerta. Sabemos que hiciste el camino. Sabemos que entregaste a Yeshua por nosotros y por eso hoy nos arrepentimos de nuestra falta de amor, nuestra inmoralidad. Nos arrepentimos de nuestros celos, nuestro orgullo, de nuestro dolor, del odio, de la rencilla, del rencor. Nos arrepentimos hoy, Padre, y preparamos ese lugar, mi Rey. Por favor, decimos como decía el rey David, no quites de mí tu Espíritu Santo. No quites de nosotros tu santa presencia. Renueva en mí un espíritu limpio y crea en mí un hombre recto. Crea en nosotros un hombre, una mujer recta. Hay algunos de nosotros que están aquí. Por favor, le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro. Pero hay algunos de nosotros que estamos aquí, que hoy finalmente entendimos el propósito de Yom Kippur. Hoy vimos la conexión con Yeshua
Y hoy deseamos preparar ese espacio sagrado. Y hay algunos de ustedes que están aquí que con un dolor literal y físico, un dolor físico, han tenido que romper con ciertos paradigmas en tu mente, con ideas preconcebidas, con actitudes sembradas desde tu niñez, las cuales han creado este muro, esta cerca de protección, esta valla de seguridad para que nadie pueda entrar en ese lugar, porque te duele. Pero el Padre te dice: soy yo el que voy a tumbar los muros, no eres tú ni nadie más. Tú solamente tienes que darme gracias, levantar tus manos y adorar ese Dios. Padre, a ti te sirvo, para ti vivo. Entonces yo voy a quebrantar los muros, yo voy a romper los cerrojos, voy a desatar las cadenas y hoy tu vida va a ser diferente porque te voy a hacer libre. Y hoy vas a poder perdonar, vas a poder restaurar, vas a poder decir: mi sí es sí y mi no es no. Y vas a estar libre, porque estás preparando el espacio sagrado para que Elohim y tus oraciones no tengan estorbo. Te pido al Elohim eterno que ahora en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, Él empiece a operar lo que nosotros los hombres, los psicólogos, los estudios, los libros no pueden hacer. Que lo que nosotros en nuestra capacidad como hijos de Elohim, por nuestra fuerza no podemos hacer, Elohim te dice: no es con espada, no es con ejércitos, es por mi Santo Espíritu. Yo he creado un intercesor, el cual te va a mostrar el camino. Yo he creado una puerta, he creado una luz, yo he creado vida y la he compartido y te la he otorgado para que tú vivas. Yo tengo las llaves, yo tengo la autoridad. Yo quiero que vengas, me sirvas de todo corazón. Por eso te hago libre. Hoy Elohim te hace libre. Ya, se acabó. Cuando vayas a reconciliar va a doler, pero el dolor no se va a comparar con lo que tenías antes. Con el dolor que sentías antes no se va a comparar. Hoy Elohim, por los méritos de Yeshua, en su nombre, por su sacrificio, la provisión que Él ha hecho, te hace libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Escúchame. Eres libre. Pueblo, eres libre. Aleluya. Aleluya. Levanta tu mano al cielo y dale gracias al Eterno, porque hoy es tu día de libertad. Gracias. Eres nuestro Dios. Gracias, Elohim. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Elohim. Gracias, Elohim. Gracias, Elohim. Bendito eres, Eterno. Gracias. Cumple aquí tus propósitos. Aleluya. Guíanos. Aleluya. Soy libre. Eres libre. Aleluya. Eres nuestro Aleluya. 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 Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos.
Gracias, Elohim. Gracias, Padre. Los que me están viendo por el internet, por las redes, gracias por estar con nosotros. Por favor, envíeme sus notas. Nuestra página nueva de internet es israelyara.org. israelyara.org. Espero que me puedan escribir sus notas y espero que le hayamos podido bendecir en este Shabbat, en esta tarde. Aún no termina el Shabbat, pero nosotros pues ya nos vamos a despedir de ustedes. Espero que los podamos ver entonces durante la semana. Gracias por estar con nosotros. Que el Eterno te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te mire y hayas gracia en sus ojos y que te otorgue shalom. Shavua Tov, buena semana, nos vemos el próximo Shabbat. ¿Me puedes conseguir el otro iPad? El grande. Na 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 na.